Hola, ¿qué tal a toda la comunidad del tipógrafo que nos está viendo y escuchando por las distintas plataformas que ofrece nuestro medio? Estamos en la primera edición del programa Camino a la Moneda, donde entrevistaremos a los candidatos y candidatas presidenciales, sobre todo con un sello regional, su plan para la región de O'Higgins. Para comenzar, estamos junto a la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá. Carolina, primero que todo, bienvenida a nuestra región y bienvenida al tipógrafo. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Vamos a comenzar con lo último laboralmente conocido por todo el país, que nos importa a todos los chilenos y las chilenas, que fue su paso como ministra del Interior. Usted asume un Ministerio del Interior que no podemos decir quizás alicaído, pero sí confuso, con una ministra del Interior que duró muy poco antes que usted. Por lo tanto, me gustaría primero saber cómo recibe usted esta gran responsabilidad, que en ese momento tenía que ver también con Interior y Seguridad Pública, que es la primera prioridad de todos los chilenos. Así es, mira, como ministra y ahora como candidata me ha tocado recorrer bastante Chile y creo que no hay un lugar donde haya llegado que no me hayan hablado de la seguridad como una preocupación. Y la verdad es que el ministerio se asumió en un momento en que todos los índices de seguridad estaban en su pic, todos, o sea, los homicidios, los ingresos irregulares al país, la violencia en el sur. Y había una, digamos, desorientación muy grande porque a pesar de que veníamos hacía años ya con este deterioro, los recursos estaban estancados en seguridad, no había acuerdos para sacar las leyes que estaban pendientes, las policías estaban muy debilitadas y muy desmoralizadas también porque venían de todo este proceso que fue el estallido, la pandemia que dejó los ánimos bastante en el piso. Y había mucha, digamos, ausencia de una definición respecto a poner esto en el centro. Y creo que la decisión del presidente de llamarme ya tenía, digamos, el propósito de decir, aquí vamos a tomar este tema porque está en un punto muy grave. Además era un momento complicado porque fue justo después del plebiscito, entonces era una crisis política más o menos compleja. Fueron años bien intensos, debo decir, y hoy día, después de haber dejado el Ministerio del Interior y postulándome como presidenta, sigo pensando que la seguridad tiene que seguir siendo una prioridad y que hay que reforzar ese camino recorrido, al menos en mi gobierno va a estar desde el primer día como una tarea, pero en este periodo se avanzó mucho porque leyes trabadas se lograron sacar, 68 leyes. Se logró hacer un incremento de recursos histórico con compras de tecnología, de equipamiento, de vehículos. Se logró hacer innovaciones que van a representar, están ya representando instrumentos nuevos para el Estado, como tener un Ministerio de Seguridad, como tener una ley de ciberseguridad, como tener una nueva ley antiterrorista. Y yo creo que muy importante, se lograron acuerdos en un terreno donde no había acuerdos hacía mucho tiempo. Y gracias a eso hay cambios de tendencia que son relevantes desde el punto de vista del fenómeno, pero desde el punto de vista de la experiencia de la gente, todavía lo que vivimos es una gran inseguridad. Pero es bueno ver los datos, porque los datos nos ayudan a ver si las cosas que se hacen tienen impacto. Y la verdad es que se logró una inflexión en el tema de los homicidios que ya no están subiendo. Se logró bajar la violencia en el sur a la tercera parte y tener mucho mejor control de frontera. Pero todo eso no da para ninguna, digamos, condescendencia, porque aún el nivel de inseguridad es superior al tolerable. Y por lo tanto hay que profundizar, hay que redoblar, hay que complementar y muchas cosas también que no se lograron acuerdos en el pasado hay que lograr ahora para sacarlas adelante. En esa línea, quizás adelantándose un poco a la pregunta que le iba a hacer, me gustaría que pudiéramos elegir quizás 2 o 3 cosas nomás de cuál sería como su legado como ministra del Interior. ¿Tiene relación con esto, Carolina, de las leyes que se impulsaron, de los acuerdos, de la implementación del Ministerio de Seguridad Pública, de la guerra que le dieron un poco al crimen organizado, ¿no?, que en nuestro país? Porque, como bien podemos saber, el crimen organizado o la criminología en general avanza a pasos agigantados en nuestro país. El fenómeno del cambio de delitos que antes en Chile no se veían y ahora se ven, por lo tanto eso también es un fenómeno de estudio, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, además es un fenómeno que nos golpeó en Chile pero se dio en medio de un ciclo global. Claro. Entonces, cuando pasan cosas de ese tipo, uno tiene que tener una política doméstica, pero también tiene que hacer un trabajo a nivel internacional, con otros países, porque la criminalidad organizada hoy día uno la persigue más allá de la frontera. Acometen un delito en una parte, invierten la plata en otra, reclutan un sicario aquí que va a asesinar allá.
Entonces, eso ha implicado también hacer un trabajo de llevar esto al terreno de la colaboración internacional. Ahora, tú me preguntas un legado y yo te diría dos. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer legado que diría es que creo que demostramos que una mujer progresista puede poner este tema en el centro de la gestión y tener resultados desde el punto de vista de dar un salto en el Estado como no se había visto en décadas desde el retorno a la democracia. Yo creo que si alguien pensaba que la seguridad no era un tema para el progresismo, yo creo que hoy día ya no tiene evidencia para decir eso desde ningún punto de vista. Y el segundo legado que a mí me parece importante es que se logró instalar una idea compartida, yo espero que perdure en el tiempo, en el sentido de que la seguridad es un fenómeno que hay que atacar con el conjunto del Estado. No es un tema solo policial, ¿no? Es un tema que requiere trabajar con la Fiscalía, ir al Servicio de Impuestos Internos, ver la frontera, ver los temas de aduanas, ver también trabajar con la comunidad. O sea, esta idea de que la seguridad es una política que se hace moviendo muchas teclas y por lo tanto requiere el compromiso de muchos actores y tiene que ser un propósito de la sociedad y no solamente encargárselo a un organismo o a una sola ley. Yo creo que eso es muy valioso para adelante porque con ese tipo de estrategias que los países más ejemplares en materia de seguridad han logrado los mayores resultados. Así es, y en esta línea, por ejemplo, usted decía que, claro, que para una mujer progresista liderar esta carrera tiene que ver también un poco con sacarse ciertos... Uno siempre habla como los traumas un poco de la izquierda. Y en ese sentido, quizás en un potencial gobierno suyo, he leído que hablamos de duplicar, por ejemplo, la formación de carabineros, pero ¿qué podemos decir sobre, por ejemplo, legislar sobre el uso de la fuerza, que haya cambios en ese tema o cómo lo va viendo usted? Mira, uno habla de las 68 leyes que se sacaron, yo espero que se saquen varias más en estos meses después de la salida del ministerio, pero hay muchas que no se alcanzaron a sacar y una de ellas es la regla de uso de la fuerza, ¿no? Que en el fondo las policías para poder operar digamos, de manera potente, tienen que tener reglas claras y por lo tanto respaldo de la sociedad para su accionar. Cuando no hay reglas, lo que se hace es que se fragiliza la acción de las policías, no es que se fortalece. Hay gente que cree, no, si no hay reglas van a poder hacer lo que quieran. No, porque cuando no hay reglas tú no sabes lo que puedes hacer y lo que no, y con mucha facilidad vas a ser cuestionado. Entonces las policías son las más interesadas en que haya reglas claras y que tengan rango legal. Y esas reglas, siempre un país puede avanzar, mejorar, pero tampoco hay que inventar el hilo negro. O sea, hay una tradición, hay muchos países que han avanzado en esto y hay que inspirarse más o menos en esa trayectoria que la humanidad se ha ido dando. Ahora, tú hablabas de las propuestas que tenemos en términos de fortalecer las policías. Yo soy de una izquierda que nunca ha tenido complejo con las policías. Yo soy de una izquierda que se manifestó cuando ganamos el plebiscito del no y abrazamos a los carabineros. Porque siempre vimos a los carabineros como agentes del Estado que estaban siendo obligados a actuar contra su pueblo. Pero eso era un tema del gobierno dictatorial que teníamos y no de la institución de carabineros. Y por lo tanto recuperar a carabineros para la ciudadanía siempre fue un propósito de la democracia y cuando hay inseguridad, tanto los carabineros como las Fuerzas Armadas son organismos del Estado que están para cuidar a las personas. Y hay que recurrir a ellos y no tener, si en algún momento de la historia Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas actuaron contra el pueblo chileno, fue en un contexto en que no había democracia y no había un mando civil que estuviera en representación de la ciudadanía, sino un mando autoritario. Hoy día hay un mando civil que le responde a la ciudadanía y por lo tanto cuando emplea Carabineros y las Fuerzas Armadas los emplea para proteger a las personas, ¿no? Y no para perseguirlas como pasaba en dictadura. Entonces no me provoca ningún complejo ese tema. Y si pasamos al tema de que uno de los compromisos es duplicar al menos la formación de carabineros, ¿esta iría de la mano, por ejemplo, con una mayor dotación, pero sobre todo en regiones? Porque a veces hablamos de una dotación mayor de carabineros y en las regiones vemos con estupor a veces que el 80% se queda en Santiago, que el 90% se queda en Santiago y nosotros como región de O'Higgins, al ser una región eminentemente rural, tenemos es un temazo. Cuando, por ponerle un ejemplo, digamos, cuando fue el asesinato del matrimonio González Calleja, el alcalde dice, había 2 carabineros de turno. Carabineros se demora más de 30 minutos en llegar al lugar de los hechos porque no contaba, por ejemplo, con un tema de georreferenciar la llamada. Entonces la dotación de carabineros es un tema, Carolina. Totalmente. Entonces me gustaría que me contara, que nos explicara a las personas que nos están viendo
si este proyecto de aumentar la formación de carabineros, que por cierto también se ha hablado de una escuela de carabineros en la región de O'Higgins, va de la mano con eso, un compromiso real en las regiones, porque también necesitamos seguridad y también necesitamos carabineros. Por supuesto. A ver, en primer lugar, este problema de las dotaciones policiales es un problema tremendo en todo Chile. Y tiene dos explicaciones. Uno, que hoy día hay una criminalidad más violenta y por lo tanto donde antes bastaba un carabinero 2, hoy día se requieren más. Pero la segunda es que cuando en Chile se tomó la decisión de ampliar el tiempo de formación de carabineros, lo cual es una buena medida, en lugar de 1 año, 2, el problema fue que cuando se decidió eso, no se duplicaron las escuelas de carabineros. Entonces, las mismas escuelas, con las mismas plazas, formando el doble de tiempo, el resultado fue que empezamos a formar la mitad de carabineros anualmente. Y eso se ha empezado a sentir, o sea, las dotaciones se han ido mermando en el tiempo, en los últimos años desde que esa decisión se tomó. En las zonas rurales la necesidad de presencia policial es mayor porque son distancias mucho más largas. O sea, tú tienes una presencia policial en una plaza, en una zona urbana, y tiene una cobertura de mucha población que está inmediatamente cercana. En una zona rural es mucho más complejo. Y una de las cosas que tenemos que cambiar, y yo sé que muchas veces las personas tienen en esto un sueño, pero hay que tratar de buscar una solución mejor que esa que todos tendemos a buscar, es que lo que necesitamos no es tener tantas comisarías, porque cada vez que tú pones una comisaría, un cuartel policial, lo que hace es generar una construcción donde los carabineros tienen que estar adentro. Entonces, destinas dotación policial a estar metida dentro de un edificio. En lugar de eso, lo que tenemos que tener son muchas más patrullas, mucho más retenes móviles, mucho más motos para que las policías se desplacen, lleguen en tiempo, como tú señalabas recién la demora, tengan tiempos más breves para llegar, tengan mayor movilidad. Los desafíos de la seguridad en zonas rurales requieren estrategias especiales. Hay cosas típicas que se hacen en las zonas urbanas, por ejemplo, típicamente en las zonas urbanas las cámaras de teleprotección. Claro. En las zonas rurales no son una buena solución, porque las cámaras, sinceramente, en la noche no hay luminaria. No hay. La densidad es baja, entonces tú con una cámara es poco lo que ves. Una cámara en una plaza ves miles de personas, una cámara en medio de una zona rural ves un auto pasar 3 veces al día. Entonces ahí hay que tener otro tipo de estrategia y es muy importante, incluso más importante que en las ciudades, la organización de la comunidad. Los comités de vigilancia que tienen muchas veces, bueno, las zonas donde hay agricultores o pequeños poblados, la organización de la comunidad es vital en esos lugares, la coordinación con las policías, el ocupar tecnologías también. Cuando hay persecuciones en zonas rurales es muy importante ahí, por ejemplo, contar con apoyo de drones. Y tenemos que ir avanzando en estrategias de ese tipo porque efectivamente hay criminalidad que empezó en la ciudad, pero apenas empieza a sentirse más perseguida en la ciudad, se corre a las zonas rurales. Y ha afectado muchas zonas rurales, ha habido delitos graves en muchas zonas rurales que antes no conocíamos. Como lo ocurrió en Granero hace Totalmente. Ahora, buena cosa, hoy día supimos de una nueva detención en el caso de Granero. Sí, creo que ha sido muy importante. Hicimos un recuento en una de las actividades que tuve hoy, que a mí me saltan al tiro a la memoria 3 delitos gravísimos que ha habido acá en la región, que fue el asalto al Brinks, sí, el secuestro del empresario, y los homicidios de Granero, y en los 3 ha habido detenciones rápidamente y la justicia va a actuar. Me gustaría sumar a esa lista, Carolina, el asesinato de los agricultores de Mayoa, que también fue una noticia conmocionante para nuestra región. Tremenda, por cierto. Y que todavía está en proceso judicial también. Sí. Pero hay una investigación que ha tenido resultados, y eso es importante porque nadie... A ver, cuando hay víctimas fatales o cuando hay delitos ultraviolentos, hay un daño que no tiene cómo ser borrado. No. Pero cuando ese daño se suma, que hay impunidad, se agrava mucho más. Y la justicia en eso tiene un elemento, digamos, reparador. Y tiene un elemento preventivo, porque está sacando de circulación a delincuentes que cometieron esos actos tan graves. Así es, Carolina, entonces podríamos contar en las regiones con que en su programa de gobierno exista un plan de seguridad rural. Puede contar con eso, puede contar con que la ampliación de dotaciones que vamos a hacer, que hoy se forman 3.500 carabineros, vamos a llegar a 7.000, y vamos a ampliar el GOPE también, porque cuando son delitos muy graves no basta carabineros, tiene que ser una fuerza especial como el GOPE. Todo eso no solo lo vamos a hacer en Chile, sino con especial dedicación en los lugares donde hay menos cobertura y con un foco en una estrategia específica para las zonas rurales. Bueno, fueron las palabras de Carolina Toa sobre los compromisos que está adquiriendo también con las zonas rurales de la región de O'Higgins. Carolina Toa, cientista política,
60 años, ha sido subsecretaria, alcaldesa y ministra 2 veces. ¿Cierto? Diputada también. Diputada, es que tanto cargo, ¿ves? Y queremos pasar a otro tema que también es de un interés nacional, que es el tema de la migración. Han habido distintas declaraciones políticos, ¿no? Que la casa está llena, que ya Chile no puede soportar. Uno a veces dice, no, fue culpa de este gobierno, fue culpa del otro, pero la verdad lo que queremos las personas comunes y corrientes es que existe una regulación, y voy a leerlo para no equivocarme. Usted en su programa habla de una regulación, regulación cautelosa, me costó encontrarlo. ¿Qué significa una regulación cautelosa? A ver, significa primero que las personas que han migrado a Chile en los últimos años, la verdad es que el proceso migratorio ha sido muy acelerado y ha implicado la llegada de cientos de miles de personas. En esa migración hay distintas situaciones. Hay situaciones de personas que vienen a trabajar, a hacer su vida en Chile. Hay personas que vienen detrás de bandas de crimen organizado a cometer delitos. Hay personas que vienen transitoriamente contratadas para hacer algún tipo de operación criminal y después se van. Y tenemos que tener herramientas para diferenciar esos grupos, porque las personas que entraron al país en ese periodo tan álgido o que llegaron irregularmente a Chile, se calcula que es un número superior a 300.000. Entonces, ese grupo no podemos mirarlo como una, digamos, una masa indiferenciada. Claro, dentro, homogénea. Lógico, porque dentro de ese grupo hay personas que hoy día están trabajando, que sus niños van al colegio, que quieren hacer vida, que quieren respetar las leyes, que quieren pagar sus impuestos. Y no tiene ningún sentido para el Estado focalizarse en perseguir a esas personas, ¿no? Hay que perseguir a las personas que vienen a hacer daño y que están cometiendo delitos, al mismo tiempo que cuidamos más la frontera para que no siga habiendo más migración irregular, porque esto pasó en una época en que no había prácticamente control en la frontera. Hoy día hay mucho más y todavía es insuficiente, ¿no? Porque se ha bajado a la mitad los ingresos irregulares, pero siguen siendo muchos. Hay que seguir reforzando eso, pero las personas que ya están aquí y las que ya se han instalado, yo creo que tenemos que dar un tratamiento en que les facilitemos que sean ciudadanos legales. Y las personas, en cambio, que están haciendo daño, que vienen a burlarse de las leyes chilenas, que violentan la convivencia, tenemos que darle un trato totalmente distinto. Tenemos que hacerles ver que si cometen delitos tienen que ir a la cárcel y si no son ciudadanos que aporten, tienen que ser expulsados. Entonces, el camino que hay que hacer es de ese tipo, y yo creo que para que eso pueda funcionar, es muy importante no tratar a la migración con discursos, digamos, ni populistas, ni condescendientes, ni de odio, porque tampoco tiene sentido decir que toda la migración son personas que vienen con, en fin, buscando una nueva oportunidad, arrancando. No, porque hay personas que vienen aquí a hacer mal, que vienen a hacer mal, y no, con ellas hay que tener la mayor dureza y además hay que proteger a las comunidades, porque la migración funciona de una manera muy dispareja en el territorio y hay lugares donde es muy intensa. En el norte. En el norte es donde es más intensa, en algunos lugares también de la región metropolitana. Y en esos lugares las personas que viven son personas sencillas, no son personas de muchos recursos. Entonces a veces en esos lugares, en esos municipios, colapsan, por ejemplo, los servicios de jardines infantiles, colapsan los consultorios. Entonces no podemos decirle a las personas, sabe que usted le tocó y va a tener que aguantarse. No, en esos lugares donde eso pasa, el Estado tiene que ser muy rápido para que no falte un cupo de colegio ni de jardín infantil, para que nadie vea deteriorada su atención de salud, y para eso tiene que haber medidas excepcionales. No los mismos trámites, los mismos requisitos, las mismas demoras que cuando se proyecta un servicio nuevo, sino con una urgencia distinta, porque hay chilenos que están retrocediendo en la calidad de sus servicios, producto que les tocó estar en comunas donde hay estos procesos tan acelerados. Claro, y eso mismo va generando un poco estos discursos de odio en contra de la migración, porque cuando yo veo una persona común y corriente, voy al CEFAM de mi comuna que antes tenía una población de 16.000 personas, por ejemplo, y ahora tiene 30.000 con inmigrantes. Obviamente vas a tener una mala experiencia, pues, y no es culpa tuya. No.
No es culpa tuya. Entonces, a veces, claro, ciertamente los discursos de odio nunca son buenos. No. Pero una persona que tiene colapsado su consultorio, hay que hacerle, también prestarle oídos a ese problema y darle una respuesta. Uno no puede decirle solamente, oye, no, el discurso de odio no. No, hay que decirle, oye, ese no es el camino, pero tiene que haber un camino a tu problema. No puede ser aguántate nomás y mala suerte te tocó deteriorar tu salud. No, esa respuesta yo creo que para un Estado democrático no es aceptable y lamentablemente hemos tenido harto de eso en los últimos años. Yo creo que ese es un tema con la inmigración, que vemos una problemática, vemos una situación, pero no vemos, digamos, un camino claro del gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que espera las personas, digamos, que haya una... A ver, ¿va a endurecer las leyes, sí o no? ¿Va a construir infraestructura, sí o no? Respuestas claras. Sí, yo creo que se requieren al mismo tiempo respuestas claras y no promesas falsas. Sí, porque lamentablemente hay gente que da respuestas muy claras y muy falsas. Personas que dicen, voy a expulsar a todos los inmigrantes. Que no, la realidad que tiene el país es que si somos muy determinados vamos a poder expulsar a personas peligrosas que están irregularmente del país, sí. Pero todas esas personas que están, esos cientos de miles que te dije, esa no es una promesa sincera, no es responsable cuando se dice eso. Entonces creo que hay que tener respuestas claras y creo que hay que ser persistente también. Porque te voy a mencionar, por ejemplo, la frontera. La frontera, cuando yo llegué ministra, prácticamente el Estado chileno no tenía ningún resguardo a la frontera. Ninguno. No es que poco o malo, nada. Nada, porque la frontera la cuidan los carabineros. Sí. Y los carabineros no alcanzan. Entonces tú comprenderás que habiendo ciudades, habiendo zonas rurales, ¿quién iba a estar dedicando las dotaciones policiales que estuvieran en medio de la cordillera, en medio de la nada? La verdad es que desde el punto de vista de los pasos fronterizos, donde sí algo hay, también eran de una precariedad lamentable. No había escáner para controlar la mercadería, los horarios que funcionaban eran súper acotados, la infraestructura obsoleta. Entonces, cambiar eso es un esfuerzo que requiere ser sistemático, no se hace de un día para otro. Hoy día es totalmente distinto, hoy día hay militares en la frontera, se ha ido comprando tecnología, se han comprado camiones escáner, pero estamos lejos de haber terminado la tarea. Sí. O sea, son miles de kilómetros que hay que cubrir, vamos a tener que continuar por esa ruta, y además se ha endurecido la ley. O sea, tenemos una ley hoy día que antes solo podías controlar en el límite, hoy día tienes 10 kilómetros para controlar. Antes para expulsar había unos trámites que era casi imposible, hoy día se han ido agilizando esos trámites. Sin embargo, ¿estamos listos? Por ningún lado. O sea, esto hay que continuar ese camino. O sea, en 2 años no se resuelve un Estado que nunca se preocupó de la frontera, no, vamos a tener que insistir. Y en ese sentido, Carolina, usted no tiene problema en seguir endureciendo las leyes, en si es necesario más militares en las fronteras tampoco. No, mira, yo quiero cambiar el tema de los militares porque yo misma impulsé, llevé al Parlamento la reforma constitucional que nos permitió llevar militares, porque antes no se podía. O sea, la ley, la Constitución no te habilitaba para llevar militares a la frontera. Hoy día sí, con ese cambio constitucional, con una medida especial que declara el presidente de la República. Pero quiero también cambiar eso que yo misma hice para transformar el resguardo de la frontera en una tarea permanente de las Fuerzas Armadas. Porque sinceramente en Chile van a pasar décadas antes que tengamos carabineros suficientes para cubrir todos esos miles de kilómetros. Y creo que dada la función de las Fuerzas Armadas de resguardar la soberanía del país, es totalmente coherente que cuiden la frontera. Me parece que es coherente con su rol, no es apartarlos de su tarea. Hay más bien darles un elemento adicional para poderla cumplir bien. Entonces soy partidaria de transformar eso en algo constante, que no requiera un llamado especial de los presidentes, sino que sea su tarea y que haya un cuerpo especializado en las Fuerzas Armadas que se dedica a los temas de frontera. ¿Ha pensado en construir infraestructura en la frontera? Se está construyendo mucha, por ejemplo, hay una reposición ahora. La zanja. Bueno, hay lugares donde hay que hacer zanjas. Y hay que hacerlas de buena manera, sobre todo donde están los pasos, porque en el fondo en la frontera no se pasa por cualquier parte, hay unos pasos. Construyen unas especies de caminos irregulares y donde quiera que están, hay que interrumpir la pasada por esos caminos. El problema es que tú interrumpes ahí, se arma otro más allá, entonces hay que hacer una combinación de cosas. Donde están los caminos, interrumpirlos, pero hay que tener vigilancia nocturna, hay que tener vigilancia también aérea, hay que tener fuerzas de tierra que cuando arriba el dron o el avión con cámaras te dice están pasando, ahí tienes que mandar una patrulla o un móvil para que vaya al lugar e intercepte a las personas. Entonces se requieren muchas acciones al mismo tiempo, interrumpir a través de zanjas y cosas así, vigilancia aérea, tecnología, inteligencia, movimiento por el terreno.
tiene varias, digamos, presas la cazuela del control fronterizo. Bueno, seguimos hablando con Carolina Toá, candidata del Socialismo Democrático para la presidencia, que se va a enfrentar a primaria luego. El 29, así que vayan anotando en su agenda para ir a votar. Me gustaría, porque hemos conversado de seguridad, hemos conversado de migración, pero lo que engloba esto es que se necesitan recursos. Y usted de llegar a ser presidenta no va a recibir un Estado rebosante de recursos. Es lo más mínimo. Existen déficits marcados con muchas problemáticas. Usted no va a recibir un Estado rebosante de recursos. Al contrario, hay déficits en distintos y hay muchos requerimientos, como en la vida, como en una casa. Cuando uno tiene que adecuar un sueldo a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar todo lo que significa, ¿cierto? Y nosotros tenemos, no solo en la región de O'Higgins, sino también el país, un tema con el déficit de salud. Y me gustaría pensar si usted tiene algunas propuestas, por ejemplo, sobre todo en la descentralización. Nosotros tenemos un hospital regional, que es de alta complejidad, pero que siempre pareciera tener problemas de recursos. Había un desfile de directores. Entonces, ¿cuál es el plan económico, digamos, para que los dineros vayan alcanzando para todas las necesidades de este país? Sí, bueno, lo que tú dices es un hecho, que todos los últimos gobiernos han generado déficit porque hay necesidades de gastos superiores a los ingresos. Entonces, cuando hay candidatos como los hay en la derecha que dicen que van a recortar el gasto, yo digo, ¿qué es lo que van a recortar? Todo eso se basa en esas cosas que se dicen en campaña, suponiendo que van a sacar unos operadores políticos y con eso van a resolver el problema. La verdad es que en Chile hay necesidad de más inversión fiscal. En salud claramente es así. En salud estamos con una población que está envejeciendo. Sí. Hoy día las enfermedades que tenemos tienen tratamientos más caros, más sofisticados, eso requiere recursos. En seguridad, que acabamos de hablar, en vivienda. Hay un déficit gigantesco en vivienda, si queremos resolverlo vamos a tener que invertir más. Entonces, ciertamente hay que ser eficientes con la plata. Hay que controlar la corrupción, las licencias falsas, donde haya contratación injustificada. Pero todo eso no va a llevar a recortar el presupuesto fiscal, sino ocuparlo mejor, y probablemente hay que hacerlo crecer. Entonces, para eso hay que hacer crecer la economía. Hacer crecer la economía y recaudar más. Y recaudar más implica también controlar la evasión, tener varias medidas que permitan tener más recursos para todos estos objetivos que el país necesita. La salud es uno de los más, digamos, demandantes en materia de recursos, tanto para inversión como para el gasto corriente. Nosotros tenemos un programa con varias medidas en este tema, tenemos un compromiso de infraestructura muy potente en atención primaria, centros de cáncer, CEFAM, salud mental, hospitales, pero no es solo infraestructura, también es fortalecer los consultorios con más atención de especialistas, también es tener más telemedicina. Y en el caso de la región, yo no sé si está tan directamente relacionado, pero creo que hay una, digamos, además de apoyar la gestión del hospital, aquí en Rancagua es necesario viabilizar el proyecto del Hospital de San Fernando, que es una cosa que ha esperado mucho tiempo. Hay que rápidamente despejar la definición del terreno que se va a ocupar, y tiene mi compromiso la región de que se va a trabajar duramente para que ese proyecto finalmente parta en el próximo gobierno. Son proyectos que son de lenta maduración, pero lo que tiene trabado el proyecto en San Fernando es que todavía no se identifica el terreno. Entonces eso lo tenemos que despejar rápido para que se pueda hacer el proyecto, se pueda avanzar en las distintas etapas para llevar adelante su construcción. Importantísima noticia y compromiso para nuestra región. Carolina, San Fernando es la capital de Colchagua y atiende muchas personas que no solo son de la provincia de Colchagua, sino también la de Cardenal Caro. En esta línea yo estuve, su vocero económico, Álvaro García, señaló algunas propuestas, algunas líneas de cómo recabar más ingresos, ¿no? Me llamó la atención dos en particular. Primero, la reducción del impuesto de primera categoría, y en segundo se habló de que estaba estudiando la posibilidad de fundir ministerios con labores similares, ¿no? Entonces me gustaría que me explicara un poquito, porque son temas, por ejemplo, sobre todo lo de los ministerios, porque hablamos de cierta forma, ¿no?, de que se podría decir, vamos a achicar el Estado. Sí. Mira, primero en el tema tributario, lo que hemos pensado es en línea de lo que ha estado impulsando el actual gobierno y que después se dejó últimamente sin efecto producto del contexto internacional que obligó a cambiar la agenda, pero es hacer un cambio en cómo se distribuye la carga tributaria sin bajarla. Ya. Tú bajas los impuestos a las empresas y le subes a las personas de más alto ingreso, que es lo que hace eso, que desde el punto de vista de la recaudación la mantienes,
pero hay un estímulo a las empresas para invertir, para desarrollar su actividad. Creemos que eso sería una buena medida y que eso hay que acompañarlo con medidas muy fuertes, profundizar la agenda anti-elusión y anti-evasión, porque en Chile tenemos sobre 3% del PIB que se evade en impuestos, de gente de altos ingresos. Entonces, ahí es donde tenemos nuestra mayor, digamos, espacio donde podemos recaudar más. Se tomaron varias medidas en este gobierno, se aprobó una ley y hay que profundizar en esa agenda. Ahora, respecto del tema de fusionar ministerios, la verdad es que como medida de eficiencia del Estado para ahorrar recursos, no es una medida de gran impacto. Ya. Quiero decir, ese no es su objetivo. Aunque tiene un aporte, es marginal. Es mucho más importante, por ejemplo, controlar la licencia falsa. Es mucho más importante agilizar los procesos administrativos, simplificando procesos y poniendo la inteligencia artificial en términos de ahorrar recursos. Pero ¿para qué es bueno fusionar ministerio? Te ayuda a mejorar la gestión política, porque hay áreas que son muy similares, que cuando tú las pones bajo una misma mano, en lugar de saturarse de trabajo, lo que se hace es que se integra mejor el trabajo y se potencia. Entonces, lo que hemos pensado es que en el área de ciertos ministerios económicos, por ejemplo, minería, energía, economía, sería mejor que estuvieran fusionados, que estuvieran fusionados los ministerios del territorio, vivienda y urbanismo y bienes nacionales, y probablemente que infraestructura con transporte y telecomunicaciones también. Eso ayudaría a que la gestión ministerial sea mejor, algo de recursos se ahorra porque son menos gabinetes, pero el foco ahí principal es una mejor gestión política principalmente. Claro, siempre se ha hablado, por ejemplo, de la similitud entre Sexpress y CGO. Sí. Yo en eso de los ministerios políticos yo no estoy tan de acuerdo, porque ¿qué es lo que pasa con los ministerios políticos? Como Chile tiene un sistema multipartidista, los presidentes tienen varios partidos que los apoyan y en su gabinete político tener ministros de distintos sectores ayuda a que funcione bien el gabinete político. Son ministerios súper chiquititos. O sea, la verdad, Sexpress y CGO son ministerios enanos, desde el punto de vista de la plata, no es que ocupen tanta plata, pero para la gestión política es muy importante, porque esos ministros ayudan a mantener esa alianza de gobierno, sea de un lado o de otro lado, arriba, no que estén al otro lado del río disparando, sino a cargo de la gestión, y también con eso se gestiona mejor el Parlamento, ¿no? Para tener el diálogo político con las bancadas y mantener... Entonces, tú vas a ver que ningún presidente sale de la moneda reclamando por haber tenido 3 ministerios políticos. Todo dice, me ayudó tener 3 ministerios políticos. Pero, por ejemplo, los ministerios económicos que tú me hablabas, y hablamos de, por ejemplo, fusionamos estos 3 ministerios. En cuanto al personal también es llamativo, porque, por ejemplo, si yo tengo 3, no necesito 3 subsecretarios, partiendo por ahí. No, que yo creo necesito, y así hacia abajo, ¿no? No, pero yo creo que si tú fusionas los ministerios, tú, por ejemplo, si tuvieras un solo ministerio de economía, tendrías una subsecretaría un solo ministerio con minería y economía, mantendría una subsecretaría de minería. No desaparecería la subsecretaría. ¿Y el personal hacia abajo? No, se mantiene. Lo que cambia son los gabinetes de los ministros, porque tú fusionas son los gabinetes ministeriales. Lo que el trabajo hacia abajo sigue haciéndose más o menos con los mismos equipos que existen. Por eso te digo que no es tan relevante como reducción de gastos, es más relevante como gestión política y como integración de la política pública bajo una mirada más cohesionada. Bueno, como estamos hablando de política, vamos a seguir hablando de política porque, como usted bien adelantaba, Carolina, este 29 ya son las primarias oficialistas que mide a 4 candidatos. Y me gustaría, porque en la última encuesta yo creo que quizás a usted también le sorprendió el resultado. En la última encuesta CADEM, Janet Jara la superaba por 1 punto. ¿Cuál es su percepción de eso? Siempre mi percepción ha sido que esta es una elección competitiva. Yo quiero recordar que el sector que yo estoy representando en esta primaria, las últimas 2 elecciones no tuvo primaria y no tuvo la papeleta. Y la verdad es que eso ha significado prácticamente cuando viene este momento clave de la política chilena, que se decide el país, que es la elección presidencial, que mi sector no ha estado ni siquiera en la conversación. Y por eso también tomé la decisión de ser candidata. Yo tengo mucha confianza que vamos a ganar esta elección, pero nunca he pensado que una elección que esté ganada de antemano, nunca he pensado que es obvio el triunfo y nunca he pensado que hay que relajarse. Así que yo espero que las encuestas que a algunas personas les hayan sorprendido, yo siempre dije, va a haber encuestas buenas, malas, hay que trabajar duro en cualquier escenario. Bueno, esto las ayude a moverse harto los últimos días. Bueno, en esta línea invitemos a participar de las primarias presidenciales el domingo 29 de junio. La dejo con las pantallas del tipógrafo para que haga el llamado a votar. ¿Y por qué por usted?
Bueno, primero la información, ¿no? Que todo el mundo puede votar en las primarias del 29, una elección que todos los independientes pueden votar y los militantes de los partidos que están en la primaria. Son muy poquitas las personas que no pueden votar y es una elección relevante porque aquí se decide en el fondo cómo va a ser la elección presidencial. Se decide si el progresismo va a tener una orientación para un lado o para el otro, si va a tener una candidatura competitiva y se decide también de alguna manera hacia el futuro, de acuerdo a la definición que se tome, cuáles van a ser los temas, los énfasis que el progresismo va a poner como camino hacia adelante para Chile. A mí lo que me motiva y que espero representar fielmente en esta elección es la idea de hacer una propuesta desde el progresismo para un proyecto nacional para todo Chile. Chile necesita un proyecto en que todos los chilenos nos sintamos reconocidos, un proyecto que nos acerque al desarrollo, un proyecto que nos acerque a un bienestar compartido, con más calidad de vida, con más equidad y con más seguridad. Pero no una política de un gobierno de turno que cuando pasa el que sigue la borra y parte de cero, sino una política en que sintamos que tenemos una ruta como sociedad en la que podemos confiar. Y yo espero como presidenta desde el progresismo representar eso para el país y poder, digamos, que hacia adelante Chile mire con confianza su futuro y confíe en sus capacidades. Yo creo en Chile es el lema de nuestra campaña porque creemos que tenemos todo para enfrentar nuestras dificultades y para mejorar la vida de las personas y a eso nos vamos a dedicar en la campaña y después en la moneda. Te agradezco mucho, Carolina, quien dio sus lineamientos del programa de gobierno y le agradecemos a todos quienes nos están mirando en esta primera edición del programa Camino a la Moneda. Muchas gracias.